así se conoce este capítulo, Mateo 13, las parábolas del reino de los cielos. Porque el evangelio o el cristianismo está constituido es de un principio, y es el principio del Mesías. ¿Qué es Mesías? Es ungido, y ungido en griego o en latín es Christus. Mesías y Christus es lo mismo. Mesías es en judaísmo y Christus es en latín. Los dos términos se unen y entonces forma la misma palabra, Mesías. Y sucede que, ¿qué es lo que iba a traer el Mesías? El Mesías lo que iba a traer era el reino de los cielos. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos ya ha llegado. Prepárense, conviértense, crean en el evangelio, que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Ahora, Jesús definió que era la vida eterna. El reino de los cielos para llevarnos a la vida eterna. Y cuando Jesús define la vida eterna, o cuando va a hablar de la vida eterna, Jesús la define. Jesús dice, y esta es la vida eterna, en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre celestial, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, si nosotros queremos saber qué es la vida eterna, solamente pues vayamos y leamos como la definió Jesús. Que Jesús la define como que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te entiendan a ti, que sepan de ti, Señor. Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? En la Biblia por ningún lado se define qué es el reino de los cielos. Solamente se nos dice por parábolas, para que algunos vean y no vean, y otros estén ahí y no entiendan. Eso es lo que dice él, que ¿por qué les hablo en parábolas? Dice, pues para que los que vean no vean, y los que creen entender no entiendan. Porque esto es para los escogidos. O sea que hay un grupo que pertenece al reino, como hay un grupo que pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes pertenecen al cuerpo de Cristo? Quienes hayan recibido a Cristo. ¿Quiénes son la iglesia? Rosalinda estaba contestando, ¿quiénes? ¿Qué dijo? Muy bien, la iglesia, perfecto. Mire tú cómo están atentos, así es. Muy bien, ahora, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? Porque ya sabemos que es la vida eterna. ¿Cómo es la vida eterna? Conocer a Dios. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Nos pone la primera parábola, y es la parábola del sembrador. En Mateo 13, versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí empezó, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y en este pasaje de la parábola vemos que hay tres clases de terrenos que no producen fruto y uno que sí produce fruto. Y el terreno que produce fruto no es de la misma clase de fruto, aunque es la misma semilla y aunque es el mismo terreno. Entonces vemos, primero, dice, y les habló, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. La que cayó en el camino no fructificó. Versículo 4 dice, 13:4, no fructificó. Vinieron las aves y se la comieron. Ahora tenemos que entender qué significa el camino y qué significan las aves. Recuerden que Jesús dice, yo soy el camino. ¿Y cómo es que si cayó la semilla en camino, cómo es que no fructificó? Si Jesús es el camino. Dice la palabra, cayó junto al camino, a la orilla del camino. ¿Qué nos pasa? Que nosotros a veces no seguimos el camino, sino que nos gusta ir a orilladitos. Nos da miedo seguir el camino de Jesús. Y por eso los que no se meten por el verdadero camino,
sino que van por las orillitas. ¿Qué hay en la orillita? Hay arañas, hay hormigas, hay serpientes, y después le pican y dicen, no, qué camino tan inseguro. ¿Y por qué? Es porque tú es por la orilla en el camino y no estás dentro del camino. Cuando, hermano, vamos a hacer la actividad del obispo, de la actividad de la convocatoria de los metodistas, ¿nos quiere ayudar? Sí, yo les ayudo. Ahí por los laditos les voy ayudando. ¿Por qué no te comprometes? Compromiso. ¿Qué significa el compromiso? Junto a otros, es con otros, pro en favor de, miso de una misión, de una meta. Compromiso es cuando alguien se involucra con otras personas en favor de alcanzar una meta. ¿Cuál es la meta de nosotros? La vida eterna. Pues tú te tienes que comprometer, porque si tú te vas por la orilla, dice el Señor en la explicación, dice, la explicación es el de 13:19. Aquí da la explicación, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, no en el camino, junto al camino. Yo creo que esto es nuevo para ustedes y para las personas que nos están viendo, porque siempre la gente cree que el pasaje dice que cayó en el camino. Aquí no dice que cayó en el camino. Si hubiera caído en el camino, hubiera fructificado, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí dice que no se comprometieron, estas semillas no se comprometieron. Segundo, hay otra semilla, el versículo 5. Parte de esta semilla cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Hay un pasaje en la Biblia que cuando Jesús se acercó a ellos les preguntó, ¿tienen pescado? ¿Han pescado en la pesca? Y ellos dicen que no han pescado. Entonces le dice Jesús, reman, naveguen, profundicen, vayan mar adentro. A veces uno no alcanza las metas y los sueños porque se queda en la periferia, se queda en la orillita, y en las cosas de Dios hay que ir a la profundidad. Un barco no está hecho para estar en la orilla. El barco está hecho para salir a alta mar. Si el barco está siempre ahí en la orilla, no cumple su misión. El barco fue hecho para las profundidades, para ir mar abierto. ¿Y qué le pasa a ese barco en mar abierto? Pues que allá hay tempestades, hay olas, hay dificultades, no es tan fácil, pero el barco se hizo para allá, no se hizo para acá. Y como puso Luis Felipe en su lema cuando se graduó, dijo, los marineros se hacen buenos marineros, no en la orilla, sino en alta mar. Sí, para uno hacerse un buen marinero, tiene que hacerse en alta mar. No sé cómo es que dice la frase, es una frase en inglés que la tienen ustedes, los que saben inglés. Dice, para ser un buen marinero, hay que salir a alta mar. O sea, hay que enfrentarse a las olas. Pues eso es lo que pasa con estas semillas. Unos les gusta lo suavecito, por donde no haya tierra, por donde no haya polvo, vámonos por las piedritas, ¿ve? Por la seguridad. Los caminos se hacían antes con piedra, se hacían con piedra, eran los caminos que hacían los romanos, y eran en piedrita, era más seguro por ahí. Pero a veces, aquí lo que nos quiere decir es que por estar con piedras, no se profundiza, porque no hay profundidad, y eso es lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos. ¿Y qué le sucede a esas personas? Dice el 13:20, dice, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ay, qué bueno, qué emoción, qué culto tan bonito estuvo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ayer leí un pasaje, una de esas que colocan, que mandan por las redes sociales, y decía, vendo vestido de novia, usado una sola vez por error. O sea,
desestimamos rápido, nos cansamos, nos aburrimos. Y lo que nos aburre, entonces ya lo dejamos. No, compromiso es hasta finalizar la meta. Quiera o no quiera, gústenos o no nos guste, cuádranos o no nos cuadre, vayamos por cuando nosotros pensemos, hay que perseverar, constancia. ¿Qué nos quita la constancia? La falta de profundidad. Como no hay profundidad, vienen los huracanes y arrastran con ese árbol muy rápido porque no tiene raíces. Por eso hay que remar más adentro, hay que profundizar, hay que ir a la parte interior. Yo de esto doy un curso y cuando uno da el taller, pues uno tiene tiempo para explicar otras cositas. Por ejemplo, el cerebro racional. El cerebro racional es superficial. Y uno cree que porque tiene el cerebro racional, que porque sabe 2 por 2 es 4 y cálculo, ingeniería y subir hasta Marte y todo eso, es más profundo. No, es más superficial. La intelectualidad racional es más superficial porque es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Eso es lo que estudia hoy día la gente. Estudia son los hemisferios, pero no estudian el cerebro interno, el cerebro profundo, donde está la espiritualidad, el cerebro reptiliano. Allá el primero que se forma. A Victoria se le formó primero el cerebro reptiliano, luego el cerebro emocional, el límbico y luego el cerebro racional. El que la hace humana, pero ella vive por el cerebro interno, no por el cerebro racional. Y nosotros pensamos que vivimos por el cerebro racional, mas no por el profundo, que es el cerebro de la vida. El cerebro racional es para hacer cosas de lujo, para tener éxito y eso, pero el cerebro interno es para vivir, y vivir sanamente, vivir con buenas relaciones con los demás, vivir con buena salud y ser autosuficiente en la vida. Muy bien, pero no me quiero profundizar mucho aquí porque no tenemos tiempo, pero esto es para seguirlo más. Ahora, el tercero, dice que el tercero fue el que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este pasaje de los espinos, mire que es diferente al camino, diferente a las piedras y de los espinos. Y la explicación de los espinos dice, el 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. En la vida, en la Biblia se habla de prosperidad, pero se dice que la riqueza no es tan buena, porque una cosa es la prosperidad y otra cosa es la riqueza. Riqueza es que tú tengas oro, te bañes en llaves de oro, te sientes a hacer tus necesidades fisiológicas en tazas de oro y comas en vasijas de oro. Eso se llama riqueza. Pero tú estás con enfermedades, estás con angustia, estás con tristeza, estás preocupado, tiene diabetes, tiene dolores. Es que todavía no me han dado las que me tienen que dar a mí todavía porque tengo 55 años, pero así me acordaría. Doña María ya nos podrá, no, Doña María está sana, pero los que tienen por ahí, que hacen la lista, que coman pastillas a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 12, todo el día, eso saben de enfermedades. A mí se me olvidan las enfermedades, pero lleno de eso. Entonces, ¿de qué le vale a uno sentarse en tazas de oro y con estreñimiento? No poder hacer, no descansar, se llama rest room. ¿Ve? Rest room, descansa. Y no puede uno descansar en el oro. Entonces por eso el Señor dice, prosperidad sí. Es decir, tengas el baño de oro, gloria a Dios. Pero cuando te sientes, que te fluya, que te salga suavecito, que hayas comido papaya, que hayas comido cosas buenas. ¿Ve? Así es la vida. Esa es la vida, ese es el vivir. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es contra espinos, porque uno angustiado, como yo decía, los de Nueva York, se matan trabajando para vivir, pero ya después de muerto, ¿qué va uno a vivir? Se matan trabajando para vivir, los del norte. Aquí los del sur vivimos más en relax, más relajaditos. Entonces, así es lo que significa esto. Ahora, estas son las tres, pero viene lo siguiente, maravilloso. Ahora, viene lo siguiente, que es, pero parte cayó en tierra y dio fruto, el cual el 100, el cual el 70 y el cual el 30. Mire, que cayó en tierra buena, cayó en tierra, pero no fructificó lo que debía fructificar. 30, 60
y 100. ¿Por qué no todos fructificaron si era la misma semilla y si era la misma tierra? ¿Por qué? La explicación está en el versículo 38. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Es decir, ¿cómo fructificar el 60? Pues estar medio. ¿Cómo fructificar el 60? Un poquito más. ¿Y cómo fructificar el 100? Pues estar supremamente comprometidos. Amén. Ahí está la explicación de la enseñanza en el día de hoy. La enseñanza es la siguiente, hermanos. Nosotros somos la semilla, pero esa semilla tiene que ser una semilla apta, de calidad y de excelencia, porque es la semilla del reino. ¿Tú cómo eres como semilla? ¿Qué genéticamente tienes en esa semilla? ¿Cómo has conformado, cómo has cultivado esa semilla, cómo la has gestado? Que tú eres la semilla, porque una semilla que esté enfermita, que esté achicopaladita, que esté deteriorada, al sembrarla no va a producir, así la tierra sea buena. Se necesita que la semilla esté bien. Y dice, y vosotros sois la semilla sois vosotros. La semilla, la buena semilla, son los hijos del reino. Así es que nosotros, por ser hijos del reino, tenemos que dar no el 30, ni no solamente el 60, sino el 100%. Ese es el llamado. Porque nosotros los que estamos aquí no vamos a estar por la orillita, nos vamos a comprometer. No vamos a estar entre piedras, porque sabemos que no vamos a profundizar, porque nosotros sí vamos a profundizar, y si no profundizamos, no vamos a hacer nada. Y tampoco nos vamos a dejar llevar, nos vamos a ahogar de las cosas. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes, porque vivimos con lo que tenemos que vivir, con lo necesario. La riqueza es buena, la prosperidad es buena, todo es bueno, el progreso es bueno, como yo siempre digo. Yo prefiero dormir en una cama de las que tiene Trump ahorita, que dormir en la cama donde durmió Cristóbal Colón. Eso fue en 1500, 1492. No, Cristóbal Colón dormía en tablas. En cambio, Trump duerme en una, yo me imagino, ¿no? Yo la pongo porque como es el presidente, pues vive en una buena. Yo quiero dormir en una de Trump. Pero eso sí, que sea una. ¿Para qué tener 20,000 o 30,000? Duermo en una buena. Las cosas buenas son de calidad. Las cosas de Dios son de calidad. Cuando Jesús hizo el vino, dice que fue de buena calidad, de excelencia. Porque las cosas de Dios son excelentes. Entonces, seas excelente, seas de calidad, pero no tengas más de lo que tú puedas. Esa es la autosuficiencia. Vivas con calidad, con excelencia, pero no dejándote ahogar. Si tú necesitas un avión, hazlo, téngalo, porque eso es lo que Dios te dio para que tú cumplas la misión del ministerio. Pero una persona que va a las montañas de Guerrero, aquí en México, o que camine por aquí, ¿para qué un avión? ¿Para qué un avión aquí en San Felipe? No hay en dónde estacionarlo. Entonces mejor se va uno a pie, visitando a la familia de San Felipe, ¿ve? Pero si a mí me manda el Señor y me dice, bueno, tú tienes que ir a Shanghái, tienes que ir allá a tal parte, pues entonces ya me hago socio de Donald Trump y de Benny Hinn y de ellos. Entonces ya me monto en un carro, en un avión, porque él me mandó. Es cada uno de acuerdo a lo que necesitas, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Esa es la calidad de no dejarse ahogar por los espinos, porque es que el mundo lo ahoga a uno teniendo más de lo que uno necesita, y uno tiene que vivir con lo necesario. Bueno, los que no quiero resumir porque quería terminar antecitos de la predicación, pero pueden mirar el video y pueden también ustedes descubrir lo que el Dios les diga en el mensaje. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos has dado en el día de hoy, porque hemos descubierto, Señor, que no todo es igual. Hay diferencias y, Señor, nosotros somos de calidad, pero tenemos que saber dónde estamos sembrados, en qué lugar vamos a fructificar, porque tú lo que quieres, Señor, es que demos frutos, más frutos y mucho fruto, para la gloria de tu santo nombre. Amén.